Hola gente, tal y como dije en el anterior capítulo, aquí les dejo el siguiente. Capítulo 10. La llegada de la presidenta. D.O. Kara, luego de avisarle a Goku que ya estaba por salir a su departamento, decidió antes pasar por la habitación donde estaba inconsciente el supuesto kryptoniano. Al acercarse lo vio descansando muy tranquilamente, sus signos vitales se mantuvieron estables todos estos días que estuvo inconsciente. Nunca sabrás lo que es estar solo, yo estaré para ayudarte, dijo Kara, que se había sentado a un costado. Pero en estos momentos alguien bastante importante me está esperando, pensó Kara algo roja. De repente el sujeto despertó algo alterado, y su primera acción fue sujetar del cuello a Kara y arrojarla del otro lado de la cama. El sujeto se desconectó los aparatos de su cuerpo y quiso salir corriendo, pero era imposible no escuchar todo el alboroto que se generó en esa habitación, siendo descubierto a los segundos por un agente. Alto ahí. Intentó decir un agente, solo para ser tomado del torso y ser lanzado por una barandilla al piso de abajo. Él siguió corriendo, derribando más agentes mientras intentaba escapar, luego saltó por un barandilla, no sabiendo qué más hacer. «Detente», dijo Alex, que salió de una habitación apuntando con un bazooka. El sujeto vio unos ventanales gigantes y corrió hacia ahí, saltando por un balcón que daba directo a la calle. Alex solo podía ver cómo el sujeto corría. Minutos después. Elegí el peor momento para deshacerme de la kriptonita. ¿Estás bien?, dijo Jon mirando a Kara. «Sí, estoy bien. ¿Dónde está?», preguntó Kara. «Desapareció en la ciudad», dijo Alex. «Justo lo que no necesito, un loco de Krypton suelto, durante la visita de la presidenta», dijo Jon en una discusión interna. «Espera, la presidenta vendrá aquí», dijo Kara, no creyendo lo que escuchó. «Si quiere venir a visitar la DO, al venir a visitar National City, a firmar la ley de amnistía alienígena», dijo Alex. «Es increíble, una ley nacional que permite a los alienígenas salir de las sombras y vivir como ciudadanos», dijo Kara. «Tal vez así Kakaroto no sea tan reservado», pensó Kara. «No, para mí, creo que comete un error», dijo Jon. «¿Cómo es que tú dices eso?», dijo Kara confundida. «Porque en mi experiencia los humanos y los alienígenas no conviven», dijo Jon deteniéndose en el centro. «¿Qué hay de ti, de Superman, de Kakaroto o de mí?», dijo Kara. «Kakaroto no sé qué tiene que ver en esto, yo aún no he visto su rostro así que no puedo confirmar nada, y por otra parte nos vemos como ellos, cosa que otros alienígenas no pueden, las personas de este mundo no toleran a otros que se vean diferentes. Lo digo como alienígena que ha usado a un hombre de color toda su vida», dijo Jon. «Eso es cierto, puedo contar a los alienígenas pacíficos con una mano y 4 dedos», dijo Alex. Me alegra que la presidenta no vea las cosas como ustedes», dijo Kara. «Pues díselo cuando la veas», dijo Alex. «¿Qué?», dijo Kara confundida. «Espera a la alienígena más conocida de la ciudad frente a ella en su discurso», dijo Alex. «¿A mí?», dijo Kara nerviosa. «No, a Kakaroto», dijo Jon rodando los ojos. Kara le sacó la lengua. «Bueno, al menos que esté muy nerviosa y no quieras, ahí sí podemos llamar a Kakaroto», dijo Alex jugando. «¿Yo nerviosa?». «Jaja, yo no estoy nerviosa, sí estoy nerviosa, es la presidenta», dijo Kara. «Representarás a toda la organización, y espero que seas profesional», dijo Jon. «Sí», dijo Kara calmándose un poco. «Que quede claro, ella tiene suerte de conocerte», dijo Jon. Kara sonrió. «¿Debería peinarme?», preguntó Kara. «Por Dios santo», dijo Jon rodando los ojos. «¿Qué?», dijo Kara no viendo lo malo. «Nada, pero ¿sabes por lo que yo sí estaría nerviosa?», dijo Alex con una sonrisa. «¿Tú, de qué?», dijo Kara con una sonrisa. «Pues de llegar tarde a una cita con un atractivo hombre», dijo Alex manteniendo su sonrisa. A Kara se le fue la sonrisa, y su cara cambió a una de pánico. «Oh no». «Goku», dijo Kara, que a una velocidad sorprendente salió del edificio. «Chica lista», dijo Alex riendo. Con Goku. Goku había llegado a su apartamento hace 30 minutos, luego de despedirse de Superman, cuando lo escuchó hablar con lo que parecía su jefe, parecía que lo tenían corto de una correa. Cuando llegó tiró su mochila al primer lugar que vio, al ver el televisor notó que aún había tiempo para que Kara llegara, él sintió su ki y estaba en la DO.
Fue a ducharse, luego fue a su armario, él ya había sacado bastante ropa de cual le dieron Bulma, Videl y Milk, se colocó un remera blanca que para su gusto le apretaba un poco, pareciera que era una remera de Vegeta por su tamaño, él no se molestó más y tomó unos pantalones de mezclilla, unos tenis blancos. Él tomó una cápsula donde tenía la comida que fue a comprar en ese día, él había ido a un lugar donde las personas hablaban algo raro, era París y mal no recordaba, para su suerte la gente supo ayudarlo. Arrojó la cápsula a la mesa dejando ver toda la comida. Goku se volteó y vio una foto que había puesto sobre una estantería, era una foto grupal que se habían sacado todos antes de su partida, él en su habitación tenía más fotos, pero esta fue una que decidió dejar ahí. ¿Cómo deben estar todos ahora? Desde la derrota de Moro, espero que no aparezcan más enemigos, sé que Vegeta y los demás sabrás cómo apañárselas, decía Goku. Siempre fui una máquina de atraer enemigos, creo que deben de estar en paz, pensaba Goku viendo la foto. Él rió al ver las expresiones de Vegeta y Piccolo, estaban sonriendo. Toc. Toc. Su risa se interrumpió al escuchar la puerta, él sintió el ki y sonrió caminando hacia ella, la abrió. Hola, dijo Goku con una sonrisa. Goku se sorprendió, Kara estaba hermosa, tenía el pelo suelto, un vestido negro junto a unos tacones, y por supuesto sus lentes. Kara estaba en la puerta, nerviosa de que Goku diga algo por la tardanza, ella lo vio y coincidió con su hermana. Para Kara era el hombre más atractivo del planeta, solo llevando ropa casual lo hacía ver también, ella volvió a ver su cuerpo, era hipnótico. Ella se sonrojó, no usaría su visión de rayos X para ver las partes de su cuerpo. Pasa Kara, dijo Goku haciéndose a un lado. Perdona la tardanza, se me complicaron algunas cosas, dijo Kara. No te preocupes, dijo Goku. Creo que conozco un lugar para ir a comer o para pedir, dijo Kara en un intento de querer arreglar su llegada tarde. Goku negó con la cabeza y señaló hacia la mesa de la cocina. Kara volteó su mirada, notando varias cajas de hamburguesas, bebidas y una que llamó la atención de ella, decía Nourriture Franchise. Goku, ¿tú preparaste todo esto? Dijo Kara sin creerlo. Sí, ¿hay algo de malo? Puedo ir a buscar más comida si esta no te gusta, dijo Goku nervioso al pensar que a Kara no le gustó la presentación. No, no es eso, esto está increíble, pero ¿de dónde sacaste ese tipo de comida? Es francesa, ¿verdad? Dijo Kara abriendo la caja de comida. Wow, esta comida se me hace conocida de una película, dijo Kara como si fuera una niña. Creo que se llamaba Ratatouille si mal no recuerdo, dijo Goku con una mano en la nuca. Bueno, también compré esto, dijo Goku mostrando una caja de donas. Kara vio las donas, eran sus preferidas. Amo estas donas glaseadas, son mis favoritas, dijo Kara tomando una. Me alegro, por si acaso compré 3 cajas, dijo Goku sonriendo. Kara se sorprendió, no por la cantidad, ya que ella podía comer bastante comida y no le pasaría nada. Pero ella pensaba que Goku seguía una dieta, al tener ese cuerpo. Goku, te han dicho que eres muy tierno, dijo Kara, haciendo sonrojar a Goku. Él rió. ¿Pero tú no sigues una dieta? Preguntó Kara, queriendo sacarse la duda. ¿Dieta? Dijo Goku confundido, hasta que recordó el significado de la palabra. No, dijo Goku con una mano detrás de la cabeza. Kara sonrió. Entonces, ¿comemos? Dijo Goku. Sí, me muero de hambre, dijo Kara con una sonrisa. Luego de 40 minutos, ellos habían terminado de comer, intentando llenar sus estómagos, que parecían vórtices de agujeros negros, el de Goku contaba por 2. Pero ambos disfrutaron de la cena. Kara durante la cena le contó sobre que había logrado poner en su lugar a su jefe y logró demostrarle que podía ser una reportera de verdad. Eso es increíble, serás una buena reportera, eres inteligente, tienes pasión por lo que haces y no te dejas intimidar por nada, eso es bueno, dijo Goku con una sonrisa. Gracias Goku, dijo Kara con un leve sonrojo. ¿Qué hay de tu primo? Preguntó Goku, haciendo de cuenta que no sabía que Clark había vuelto a Metrópolis. Él volvió a Metrópolis, su ciudad. Clark solo vino unos días a visitarme, ahí te manda saludos, parece que le caíste bien, dijo Kara. A mí también me cae bien, es muy buena persona, dijo Goku. Lo es, dijo Kara con una sonrisa. ¿Tú? ¿Cómo has ido con tu empresa?
Preguntó Kara. Ella sabía que Goku, Bárbara y una chica llamada Dina que ella no conocía, pero que Goku la había mencionado. Goku le dijo que todo estaba yendo extremadamente bien, con Bárbara al mando todo iba bien. Eso es genial Goku, dijo Kara con una sonrisa. Sí lo es, dijo Goku tirando una cápsula que explotó, dejando más comida. Pero qué mierda, dijo Kara escupiendo la bebida que estaba tomando. Goku rió. Goku, estas son las cosas con las que tu empresa está trabajando, dijo Kara impresionada. Sí, son cápsulas creadas por una amiga, dijo Goku con una sonrisa. Sí que lo son, es impresionante, pero ese es su nombre, dijo Kara. Las llamé cápsulas Brief en recuerdo a ella y a su familia, dijo Goku con una sonrisa nostálgica. Eso es muy lindo de tu parte, colocar su apellido en su honor, dijo Kara sonriendo. Ella quería que la situación siguiera igual de bien, ella apenas escuchó que fueron creadas por su amiga y vio que su sonrisa estaba media decaída, supuso que estaba muerta. ¿Y qué más puedes guardar en esas cápsulas?, preguntó Kara. Kara por un instante iba a analizarlas con la vista, pero Goku estaba muy pendiente de ella, así que por ese instante no hizo más que escuchar. Goku luego de 10 minutos, le explicó cómo funcionaban las cápsulas. Todo es impresionante, pero hay algo en específico que me dará a entender con esto, dijo Kara. Bueno, como te dije, este objeto es lo que nos llevó a Bárbara, Dina y a mí a abrir la empresa, pero para eso hicimos un negocio con Lena Luthor para vendérselas y así poder abrir nuestra propia empresa, la cual se va a basar en mejorar la tecnología. No soy del todo listo, pero sé que con la tecnología que hay en esta cápsula se pueden mejorar varias cosas, dijo Goku, por no mencionar su máquina de entrenamiento. Lena Luthor pensó cara congelada, ella sabía que Lena no era como su hermano Lex, pero de igual forma la sorprendió. Ese era el motivo principal por el que Bárbara renunció, un objeto en que puedes guardar cualquier cosa y que a base de esa tecnología se puedan mejorar varios artículos. Kara sonrió, este era el proyecto de Goku al fin de cuenta. Te volverás famoso, dijo Kara jugando con él. Goku se apenó por eso. Pero sabes que va a ser difícil competir en ese ámbito de la tecnología, dijo Kara. Sí, Bárbara me lo dijo, pero con la ayuda de Lena se facilitará un poco, a ella le gustó el producto, así que apostó así aquí, dijo Goku. Bueno, entonces tendré que ponerme a la altura, hay que serás muy conocido, dijo Kara bromeando. Eso no me importa en lo más mínimo, estoy bien como estoy ahora, dijo Goku mirando a los ojos a Kara. Kara sintió como si la calefacción se hubiera prendido. ¿A qué te refieres con que estás bien ahora?, dijo Kara en un tartamudeo, la mirada de Goku la derretía, era una combinación entre tierna y atrevida. Me siento cómodo contigo en este edificio, dijo Goku. Ahora sí, Kara sintió estar al lado del sol, su cara tomó el color de su capa. ¿Acaso me está diciendo que prefiere estar conmigo a que hacerse conocido? Kara no sabía qué pensar, era muy lindo escuchar eso. Yo también me siento cómoda contigo aquí, Goku, dijo Kara aún con el sonrojo. Goku sonrió, era la respuesta que esperaba. Kara era la persona que despertaba nuevos sentimientos en él. Ellos dos se quedaron mirando por varios segundos, hasta que reaccionaron. ¿Te parece si vemos una película?, dijo Kara. Sí, hay que aprovechar esta comida también, dijo Goku. Kara rió, Goku y la comida parecían inseparables. Él apagó las luces y se sentó al lado de ella, en el sofá. Kara vio como Goku colocaba sus pies sobre una mesita, ella fue rápida y se recostó sobre el sofá, dejando únicamente su cabeza apoyada sobre las piernas de Goku. Por un momento quiso olvidar todo. Goku vio como Kara se acomodaba, hasta que sintió como ella apoyaba su cabeza en sus piernas. Él sonrió, estaba a gusto con su nueva vida. Katko al día siguiente. Oficina de Kat, ahora de James. Bienvenidos, es una reunión editorial que pasará a la historia, tengo que fe que un futuro le diremos a nuestros hijos como la presidencia defendió los derechos individuales, sin importar de qué planeta sea, dijo James para comenzar con su reunión. Ahora solo haría falta un encabezado, pero primero demos un aplauso a Kara Danvers por la entrevista que consiguió con Kakaroto y las premier que nos llevamos, dijo James. Todos aplaudieron, excepto Snapper que se estaba sacando los mocos en la puerta de la oficina. Ahora sí el encabezado, dijo James. Solo escupiremos encabezados,
dijo Snapper burlonamente, para él todos en el edificio eran unos completos inútiles. Es lo que se suele hacer Snapper, dijo James con un tique en el ojo. No se idea un encabezado primero Olsen, se va a la calle y se busca una noticia, el encabezado viene luego, dijo Snapper, dejando en blanco a James. Bueno, Cat Grant, intentó decir James. La princesa malcriada, siempre ha sido así, ponía la carreta sin el caballo, lo dijiste, ¿quieres ser una copia exacta de esa malcriada? ¿O prefieres ser mejor? Dijo Snapper. ¿Cómo se atreve a hablar así de la señorita Grant? Lo freiría en estos instantes, pensaba Cara con impotencia. James por un lado no pensó mucho y le siguió la corriente a Snapper. De acuerdo, dejemos el encabezado para luego, dijo James con una sonrisa fingida. Nuestra prioridad es conseguir una entrevista con la presidenta, lo demás es... James otra vez fue interrumpido. Todo lo demás será insignificante, dijo Snapper. Él empezó a dar las órdenes sobre qué cosa tenía que hacer cada uno de los que estaban ahí parados, hablando exclusivamente de qué ventajas y desventajas tendría un alienígena cerca. Por último, la entrevista a la presidenta la hará, decía Snapper. Danvers la hará, dijo James. Danvers es una novata, necesitamos a alguien atrevido, dijo Snapper. Créeme, ella es atrevida, dijo James, conteniendo su poca paciencia. Soy atrevida como nadie lo imagina, dijo Cara metiéndose a la conversación. Ella consiguió la entrevista con Kakaroto, dijo James. Snapper no prestó atención. Parker, hazte cargo, dijo Snapper. Danvers, tú irás. Lena Luthor, su hermano es famoso por sus ideas anti-alienígenas. Necesito tu copia en la tarde, y si quieres seguir donde estás deberá ser grandioso, dijo Snapper yéndose. Cara suspiró con impotencia y vio a James. Lo siento, me tengo que ir. Supergirl verá a la presidenta, nada importante, dijo Cara disimulando sus nervios. Empresa de Goku y Bárbara. Bárbara había pasado temprano por Goku en su departamento para llevarlo así a la empresa y comentarle todo lo nuevo que había, la gente que había contratado, la cual empezaron su día laboral hoy mismo. Barbos, ¿yo qué tengo ver en todo esto? Me interrumpieron mi desayuno, dijo Goku en forma de queja, mientras bajaban de la moto de Bárbara. Goku, hoy es la firma de contrato con Lena, acuérdate que ella se comprometió a ayudar en el avance de la empresa, probablemente hoy no entrenes, dijo Bárbara sonriendo, ella sabía que a Goku le molestaba no entrenar. Ya veo, dijo Goku algo inquieto. Bárbara rió ante la actitud de Goku. ¿Qué tal con Cara? Supongo que le dijiste sobre todo el proyecto que estamos haciendo, dijo Bárbara. Goku aún no le contó nada sobre lo que habló ayer con Bárbara. Sí, le comenté sobre el proyecto de la empresa, que nos asociamos con Lena Luthor, dijo Goku. Por tu tono se lo tomó bien, pero, dijo Bárbara, en estos temas siempre había un pero. Lo que pasa es que no sé cuándo y cómo decirle que yo soy un alienígena también, aunque nunca me consideré uno como tal, dijo Goku sonriendo. Era eso, pues todo a su tiempo, ya sabrás cuándo decirle y cómo, que es lo importante, no irás simplemente y te sacarás la máscara delante de ella y dirás hola soy Goku, dijo Bárbara riendo. No es gracioso Barbos, dijo Goku haciendo un puchero, él por un momento lo pensó así. Bárbara rió. Cambiando de tema, veo que fue bien la entrevista que hizo Cara a Kakaroto, quedó excelente la entrevista, dijo Bárbara con una sonrisa. Si lo fue, lo leí esta mañana, dijo Goku. Buenos días señorita Gordon y señor Son, dijo la recepcionista. Buenos días, dijeron Bárbara y Goku. ¿Ya teníamos recepcionista? Preguntó Goku curioso. Sí, ya tenemos la que de eso se encarga Dima, Xo, Kmo, Choyel Kzo, bueno y claramente más personas que contratamos que se encargan de todo lo demás, dijo Bárbara. A Goku le explotó la cabeza, todo lo que dijo Bárbara le entró por un oído y salió por el otro. Bárbara rodó los ojos, pero luego vio la expresión de Goku y rió, era imposible no divertirse con él. Barbos, ahora me lo puedes traducir, dijo Goku. Ko es el director de operaciones, supervisa el sistema de creación y distribución de nuestros productos, en este caso las cápsulas, luego Xo es director general del comercio, Kmo director de marketing, Cho director de recursos humanos y Kfo director financiero, ¿entendiste? Dijo Bárbara mirando a Goku. Claro, dijo Goku no muy seguro, pero le sorprendía que hubieran avanzado tanto. Ellos al llegar al último piso mediante el ascensor.
Buenos días chicos, dijo Dina, la cual estaba detrás de un escritorio haciendo papeleo. Hola Dina, dijo Bárbara que pasó directo a la oficina. Buen día Dina, dijo Goku pasando rápido a la oficina, ignorando la mirada acosadora de Dina. Cuando entró notó dos escritorios con las iniciales de SEO en ambos muebles. Goku ignoró esas siglas, le iban a traer dolor de cabeza. Adentro ya había visto, era enorme, varios muebles, él en ningún momento se le pasó por la cabeza que iba a trabajar y menos que sería dueño de una empresa, sus amigos de su mundo lo tomarían de loco. Barbs, esto es imprecio. Goku no terminó de hablar cuando vio a Bárbara con un traje negro y una corbata roja. Goku, pruébate este, es el único que encontré, los anteriores fueron rotos debido a tu musculatura, dijo Bárbara. Goku rechistó a modo de queja, otra vez lo querían hacer usar traje. Oh vamos Goku, es solo para ir a ver a Lena, tienes que verte presentable, no empieces como un niño otras vez, dijo Bárbara intentando clavarle la mirada estilo Batman, pero por dentro se moría de risa, ella no comprendía cómo en un cuerpo de un adulto había una personalidad tan infantil a veces. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo, dijo Goku resignado, yendo a cambiarse al baño que estaba ahí. Aquí te espero, repasando algo de lo que tendrás que decir, dijo Bárbara mientras se le escapaba una pequeña risa. Goku le sacó la lengua y se fue. Bárbara entró a reírse. En ese momento entró Dina para ver qué pasaba. ¿Sucede algo?, preguntó Dina. Traje, corbata y Goku, dijo Bárbara con una sonrisa. Dina entendió al instante y solo sonrió. Aeropuerto de National City. La pista de aterrizaje estaba completamente llena debido a la llegada de la presidenta. Supergirl había descendido en primera fila con gran emoción, luego se puso a hablar con una niña sobre lo emocionante que era la llegada de la presidenta y que si la conocía. Puede que después de esto pueda ver a Goku, me pregunto dónde estará Kakaroto o dónde se hospeda, divagaba Kara en su mente. Luego de eso empezaron los aplausos, la presidenta bajaba del avión presidencial. Está lista, andando, dijo un custodio. No hizo ni 5 pasos cuando una bola de fuego lo incineró por completo, haciendo que caiga por las escaleras del avión. La gente rápidamente empezó a correr para ponerse a salvo. Supergirl por su parte se elevó al cielo, intentando buscar al responsable del ataque, pero no lo visualizaba, hasta que fue atacada por una otra bola de fuego que la envió a estrellarse contra una torre de vigilancia, pero se recuperó rápido y empezó a volar mientras seguía esquivando más ataques de fuego, uno de los cuales impactó en el otro custodio de la presidenta. ¡Cuidado!, exclamó Supergirl, volando rápidamente hacia la presidenta para salvarla. Ella luego vio para todos lados y no había nadie. Minutos después llegó la DO a la zona de conflicto. ¿Dónde está la presidenta?, preguntó Alex. La llevarán a la DO. Ella es tan agradable y es agradecida y griega. Me dijo Supergirl, decía Kara yéndose por las ramas. Sí, así te dicen, dijo Alex de modo sarcástico. Solo espero que no te comportaras así cuando conociste a Kakaroto, dijo Alex jugando. Luego de decirle a Kara sobre los patrones de quemadura, que se asemejaban a la visión de calor y que Win ya lo estaba investigando. Seguido de eso sucedió un encuentro bastante extraño entre Alex y Maggie, la cual era un detective de la Policía Federal. La detective había alterado un poco el ego de Alex al remarcarle en la cara que el culpable podía ser un Infernian en vez de un Kryptoniano. Luego de eso se retiró con Goku y Bárbara. Goku, luego de probarse el traje y ver las cosas que tenía que memorizarse para decir cuando vaya a firmar contrato con Lena. Él se fue a entrenar, llamando a su nube voladora. Durante su entrenamiento en la nave, la gravedad que estaba utilizando eran de unas 700 veces la Tierra. Poco a poco sentía como su fase 2 del Super Saiyajin estaba saliendo a flote, tomando de referencia el entrenamiento que realizó en el otro mundo para conseguirlo. Poco a poco pensó Goku con una sonrisa, su poder no iba a quedar atrás. Después de 5 horas y de bañarse, Goku llamó a su nube voladora y fue rápidamente de vuelta a su empresa con Bárbara. Entró por la ventana junto con su nube, haciendo que Bárbara bote su café del susto. Por Dios Goku, tu nube rara, dijo Bárbara limpiándose. Nube voladora, y perdón, dijo Goku bajando de la nube. Él vio que Bárbara estaba viendo las noticias. Supergirl logró salvar a la presidenta de un intento de asesinato, el cual se situó en el aeropuerto de National City. 2 muertos y no hay señales del sospechoso, dijo la reportera.
Ella siempre está en todos lados, es increíble, pero ¿sabes qué fue ese disparo o rayo? No se parece nada a mi energía, dijo Goku con una sonrisa. Goku, creo que nadie en este universo usa lo que tú llamas ki, pero claramente eso fue obra de un alienígena, y creo que ya lo tengo, dijo Bárbara con una sonrisa. ¿Lo tienes? ¿Cómo? Dijo Goku confundido. Bárbara sacaba conclusiones muy rápido, eso daba miedo. Un alienígena que lanza fuego, algo que no fue producido ni por Superman ni por Supergirl, así que solo me queda esto, dijo Bárbara mostrándole un registro hecho por el gobierno. Ella se había metido en los datos internos del gobierno. Goku leyó: Infernians, seres con capacidad de generar fuego a través de su cuerpo y como si fuera un conducto, controlarlo a voluntad propia. Eres rápida resolviendo problemas, dijo Goku con una sonrisa. No del todo, no lo encontré en los archivos estos, solo figura la raza registrada, dijo Bárbara. Barbus eres de lo mejor, pero ¿cómo hacemos para capturarlo? Dijo Goku. Él sabía que el fuego no le haría nada, él nadaba en lava cuando peleó contra Freezer. Por el momento solo esperaremos a que ataque en algún lugar, al menos Supergirl salvó a la presidenta, algo bueno en todo esto, dijo Bárbara. Tu nube voladora nunca se fue, dijo Bárbara tocando la nube. Aún no entiendo cómo es posible que solo las personas buenas de corazón puedan subirse a esta nube, dijo Bárbara indignada. Goku rió. Hay varias cosas de mi mundo que no entenderías, Barbus, dijo Goku. Mejor vístete y me sigues contando de camino a L-Corp, dijo Bárbara. Las historias de Goku eran entretenidas. D.O. Bienvenida a la D.O. señora presidenta, dijo Jon. Supergirl y Alex estaban detrás de Jon. Gracias, me sorprende que ahora que su verdadera identidad se conoce, no quiera vivir abiertamente como usted mismo, dijo la presidenta. Ella era una mujer que aparentaba unos 55 años, pelo largo castaño de ojos azules. Creo que mi aspecto humano incomoda menos a las personas, dijo Jon. Espero que mi ley de amnistía cambie eso para usted, y para los demás de otra galaxia, dijo la presidenta. Por cierto, ¿dónde está el nuevo alienígena que se dio a conocer hace poco? Dijo la presidenta intrigada, mirando a Jon y a Supergirl. Él no trabaja con nosotros, pero es de confiar, ya nos ha salvado varias veces a mi primo y a mí, dijo Supergirl. Ya veo, espero conocerlo, dijo la presidenta. Sé que la misión de la DO es cazar alienígenas renegados, pero esa misión tendrá que adaptarse, ¿no está de acuerdo, director? Dijo la presidenta con total calma. No lo estoy, presidenta, existen alienígenas asesinos que no entenderán el concepto de los derechos que les está ofreciendo, criaturas malvadas que se aprovecharán de su buena fe, dijo Jon estando de necio. Imagino que las mismas cosas se dijeron de usted, Jon Jones, pero alguien le dio el beneficio de la duda, ¿no es momento de retribuirle? No se me ocurre mejor momento que el presente para extenderle una mano amiga, dijo la presidenta. Aunque es posible que la muerdan, dijo Jon. Hay que tener esperanzas, dijo la presidenta. ¿Y si son falsas? Respondió Jon rápidamente. La esperanza, Jon, nunca es algo falso, dijo la presidenta con una sonrisa a Supergirl, luego se dio vuelta y se fue. Una mini sonrisa se le formó a Jon. ¿Escucharon eso? Eso fue una cita oficial, muchos van a citarla, dijo Supergirl. Como tu cita con Goku, aún no me has contado cómo te fue, dijo Alex golpeando su codo. Kara giró su cabeza rápidamente hacia otro lado. Me tengo que ir, tengo mi primera entrevista como reportera así que, dijo Supergirl yéndose rápido. Alex sonrió. ¿Tú qué crees? Preguntó Alex a Jon. Que la esperanza no ayudará a encontrar al asesino, y segundo me gustaría hablar con Kakaroto, dijo Jon. Jon, sé que eres extremadamente fuerte, pero no hagas una idiotez. Kakaroto es muy amable y prefiero que se quede así, dijo Alex. De camino a L-Corp, con Goku y Bárbara. Goku, quédate quieto, es solo una charla con Lena nada más, dijo Bárbara. Ella estaba viendo cómo Goku estaba peleando con su traje y su corbata. Está bien, dijo Goku haciendo un puchero. Bárbara rió. La próxima vez intentaré acomodarte esos pelos, dijo Bárbara. Imposible, no puedes peinar a un Saiyajin, nuestro pelo es tal y como está, ni siquiera crece, dijo Goku. El palabrerío de Vegeta de algo le sirvió. Ellos entraron a L-Corp. Bien, Goku, solo sé tú, pero sin dejarte llevar, mantén los modales, dijo Bárbara.
¿De qué me preocupo? Cada persona que conoce a Goku se encariña, pensó Bárbara con una sonrisa. Buenas, venimos para una firma de contrato, somos Son Goku y Bárbara Gordon, dijo Bárbara. Oh claro, pasen, la señorita Luthor los está esperando, dijo la recepcionista. Muchas gracias, dijo Bárbara. Nos vemos y gracias, dijo Goku sonriendo. Porque no hay más hombres como él, pensaba la recepcionista al ver detalladamente a Goku cuando se iba. Dentro de la oficina, Lena estaba ordenando unos papeles, ya que esperaba la llegada de Gordon y más tarde la de su querida amiga Kara. En esos momentos vio entrar a Bárbara junto a Goku. Hola Lena, dijo Bárbara sonriendo. Hola Bárbara, dijo Lena también con una sonrisa. A Lena también le caía bien Bárbara al igual que Kara, era otra de las pocas personas que no le tenían miedo ni rencor por las cosas que había hecho su hermano en el pasado. Bueno Lena, ya conoces a Goku, costó hacer que venga pero aquí está, sabes que es típico dueño que no quiere darse a conocer, dijo Bárbara. Hola Lena, dijo Goku con su típica sonrisa. Lena no se sonrojó, ella era una mujer seria cuando se trataba de negocios, pero no podía negar que ese hombre tenía poderes con su mirada. ¿Cómo estás Goku? Vuelvo a felicitarte por tu creación, dijo Lena con una sonrisa. Goku rió, él no podía decir que las cápsulas fueron creadas por una amiga que está en otro multiverso. Adelante, tomen asiento, tengo las normas del acuerdo aquí, dijo Lena tomando asiento. Bárbara tomó el papel y empezó a leer. Y bien Goku, ¿qué me cuentas de ti? Antes me habían dicho que tú te habías criado en Japón, pero con solo verte no te pareces en nada a ellos, dijo Lena con una sonrisa. Pues sí, fui criado por mi abuelo lejos de toda civilización, dijo Goku. Oh, ¿y tu abuelo sigue viviendo cerca de Japón? Preguntó Lena. No, él murió en un accidente cuando yo apenas era un niño, desde ahí logré apañármelas por mi cuenta, hasta el día de hoy que me encuentro aquí, dijo Goku con una sonrisa. Desde pequeño tener que apañárselas solo, ¿dónde diablos estaban sus padres? Yo no tuve unos papás muy buenos, pero no recorrí las circunstancias de este chico, todo esto y aún así siguió adelante, pensaba Lena con claro asombro. Desde ahí conocí a mi amiga Bulma Briev, a eso se debe el nombre de las cápsulas, en su familia, su padre y ella eran unos genios, dijo Goku. Lena al escuchar que a eso se debía el nombre, no había que ser muy listo para saber que su amiga también había muerto. Perder tanta gente querida, qué sujeto fuerte pensó Lena. No me arrepiento de nada, hacer negocios con ustedes será un enorme placer, dijo Lena, era el momento perfecto para probar que no era idéntica a su familia. Goku sonrió junto a Bárbara que había terminado de leer el contrato. Está todo bien Lena, dijo Bárbara. Goku miró hacia la hoja y juró ver más de 9 ceros, incluso más que en el antiguo contrato que habían hecho sobre la empresa de tecnología, en su opinión era demasiado, por suerte eso lo manejaba Bárbara. Lena iba a hablar pero notó como Goku tenía los ojos dirigidos hacia la puerta. ¿Sucede algo Goku? Preguntó Bárbara. Me pareció que había alguien en la puerta, dijo Goku con una sonrisa, él claramente sintió su ki. Con Kara momento antes. Ella luego de zafarse de su hermana y de Hon, voló lo más rápido que pudo hacia L-Corp, se cambió a super velocidad y entró al edificio. Kara no tenía ni la más mínima idea de que Goku y Bárbara estaban dentro de la oficina de Lena. Ella en su insistencia ya tenía ganas de volver a ver a Goku. Me acobijo cuando me quede dormida pensó Kara sonrojada, recordando cuando se quedó viendo películas con Goku. Ella fue con la recepcionista, le dijo que ella estaba en la agenda de hoy para hacerle una entrevista a Lena. Claro ven acompáñame, te dejaré pasar, solo espero que no te moleste esperar un poco, dijo la recepcionista con una sonrisa boba. ¿Esperar por qué? Preguntó Kara confundida. Esta una señorita, llamada Bárbara Gordon y un hombre que no parece real, es un monumento, hasta su cabello le queda bien aunque sea extraño, dijo la recepcionista, pensando en cierto pelos de punta. Kara se asombró al escuchar el primer nombre, pero luego al escuchar bien cómo describía a la otra persona, le dio un tique en el ojo. Estaba hablando de su Goku o bueno más o menos. No te preocupes, dijo Kara. La recepcionista tocó la puerta, recibiendo un pase del otro lado. Bueno aquí la dejo señorita Danvers, dijo la recepcionista yéndose del lugar. Kara le dio una sonrisa mega falsa.
Dentro de la oficina, Lena había dado el adelante para que pasara la persona que había tocado la puerta, notando que en esos momentos por la puerta ingresaba Kara. «Hola señorita Luthor», dijo Kara. Ella luego vio que Goku y Bárbara estaban sentados a un costado. Las miradas entre Goku y Kara hicieron que el silencio inundara el lugar. Kara al verlo no pudo no sonrojarse. Goku se veía muy atractivo con el traje y corbata, aunque ella sabía que no le gustaban los trajes. Lena notó todo esto media confundida, pero eso daba motivo a por qué Goku miraba tanto la puerta antes que entrara Kara. Algo había entre ellos dos. Bárbara por su parte solo sonrió y aceptó las cosas. Ella podía competir con Kara, era hermosa e inteligente, pero no podía cambiar lo que sentía el corazón de Goku. Así que solo prefirió quedarse como amigos. Al fin de cuentas Goku y Kara hacían una bonita pareja. Dina no creo que se lo tome del todo bien, pensó Bárbara, dejando escapar una pequeña risa. Dime Lena, señorita Danvers, dijo Lena. Bueno sí, te diré Lena, dijo Kara con una sonrisa. Te diré Kara, dijo Lena sonriendo. ¿Quieres esperar aquí o afuera? Intentó decir Lena. Lena, no hay problema en que se quede Kara, no incomoda nada, dijo Goku sonriéndole. Las sospechas de Lena ahora se terminaron de confirmar, estos dos andaban en algo. Ella sonrió. De acuerdo, toma asiento Kara, dijo Lena con una sonrisa. ¿Cómo estás Barbos? Dijo Kara con una sonrisa. Bien, ¿y tú? Dijo Bárbara devolviéndole la sonrisa. En estos momentos, excelente, dijo Kara mirando de reojo a Goku. Bárbara sonrió. Puedo sellarse sus boletos del estacionamiento si quieren, dijo Lena. Oh no descuida, yo volé aquí, en el autobús, dijo Kara algo nerviosa. Bueno en verdad con ustedes no tengo problema, ya somos socios, dijo Lena sonriendo, mirando a Goku y Bárbara. Ella luego miró Kara. Bueno, me alegra saber que te decidiste por el periodismo. Aunque si viniste el mismo día que la presidenta, eso quiere decir que, dijo Lena. Vine a preguntarle a la hermana mayor del enemigo de los alienígenas que tiene que decir sobre la ley que se llevará a cabo, dijo Kara. Investigar a los Luthor, inteligente de su parte pensó Bárbara. El enemigo de los alienígenas. Pensó Goku confundido. Quiero mostrarles algo, dijo Lena, levantándose de su asiento, yendo a abrir una caja, sacando de él un dispositivo bastante peculiar. Ella se acercó a Goku y a Kara, los cuales pararon de mirarse cuando Lena habló. ¿Y qué es eso Lena? Preguntó Bárbara. Es un aparato que detecta alienígenas, les dirá quién no es uno de los nuestros, dijo Lena fascinada por su proyecto. Goku y Kara ahora sí vieron a la máquina con algo de nerviosismo. Bueno, Goku no estaba tan nervioso, él estaba acostumbrado a que lo vieran como tal, pero se entendía por el simple hecho de no saber cómo decirle a Kara, en este mundo no se tomaban las cosas tan a la ligera como en el suyo. Aún no sale al mercado, pero tenía pensado que haya cada uno en cada tienda, de cada país, junto a las cápsulas Brief, dijo Lena. ¿Cómo funciona? Preguntó Bárbara, procurando la seguridad de Goku. ¿Eso, cómo funciona? Preguntaba también Kara, no quería ser descubierta ahí mismo enfrente de Goku y Bárbara. La piel es analizada, bien déjame mostrarte cómo es una respuesta negativa, dijo Lena colocando su dedo en el dispositivo, dando como respuesta un pitido verde. ¿Lo ven? Es genial. Ahora tú, Lena acercando el dispositivo a Kara que se puso más nerviosa. Lo probaré yo, dijo Goku a punto de extender la mano, solo sería un toque y ese aparato estaría destruido. Bárbara se alteró más y colocó el dedo ella antes que Goku lo hiciera. Lo siento Goku, pero ¿te acuerdas que dijiste que yo era la terminaba de hacer los negocios? Dijo Bárbara guiñándole el ojo. Goku entendió la acción de Bárbara y solo dio una sonrisa. Otro pitido en verde sonó, demostrando que el aparato funcionaba. ¿Ven? Con esta tecnología la gente se sentiría más segura, sabiendo quién está a su alrededor, dijo Lena. Y los alienígenas inseguros, dijo Goku con una mirada serena, pero al mismo tiempo con un tono serio. Todos miraron a Goku, su tono de voz de un momento para el otro había cambiado, parecía que el carisma se había ido. Lena arqueó una ceja. Goku, sabes bien que este planeta es nuestro, ¿no? Dijo Lena. Si mi mente no me falla, tu vida y la de muchos en este planeta fueron salvados por esos alienígenas, incluso tu empresa, ¿no crees que ellos también necesitan estar igual de tranquilos que nosotros?
En mi empresa puede que tenga a la mitad de trabajadores y esos sean alienígenas, pero no me interesa en lo más mínimo. Si quieres dinero, las cápsulas te la darás e incluso más reputación al no estar juzgando a los alienígenas, dijo Goku tranquilamente. La mirada tensa de Len hacia Goku era lo que hacía que el silencio reinara. Lena parecía que no quería echarse para atrás en su proyecto, pero parte de lo que dijo Goku tenía toda la razón. Sería un motivo más para parecerme a mi hermano, tiene razón, qué sujeto interesante eres Goku, pensaba Lena. No conocía ese lado tuyo Goku, y creo que en gran parte tienes razón, lo pondré en pausa a este proyecto, no quiero asemejarme a mi hermano ni a mi madre, dijo Lena sonriendo. Ni yo conocía este lado de Goku, tan tranquilo que se veía, pensaba Bárbara con una sonrisa. Kara solo pensaba que la habían salvado de sobremanera, aunque no lo supieran. Pero en verdad Goku sí lo sabía. Con esto terminamos, ¿verdad Lena? Creo que Kara aún necesita hacerte la entrevista, dijo Goku estrechando manos con Lena. Así es, Goku, dijo Lena con una sonrisa, en verdad este lado de Goku hizo que recapacitara. Nos vemos Lena, dijo Bárbara también estrechando manos. Nos vemos Bárbara, creo que a Goku lo deberías de llevar más seguido a tus reuniones, dijo Lena con una pequeña risa. Otra más, pensó Kara. Bárbara rió. ¿Hoy nos vemos a la noche?, dijo Goku a Kara antes de irse. Me encanta esa idea, a las 10 estaré ahí, dijo Kara sonriendo. Nos vemos Kara, suerte, dijo Bárbara. Tendríamos que organizar para vernos, ya sabes, dijo Kara mirando a Bárbara. Me parece bien, dijo Bárbara sonriendo, ya saliendo del lugar. Bárbara y Goku salieron del edificio, hablando de lo bien que le había ido. ¿Ya me puedes sacar este traje?, dijo Goku incómodo, mientras iban hacia la moto. Espera a que lleguemos a la empresa, no eres un exhibicionista Goku, dijo Bárbara rodando los ojos. ¿Qué? No creo que la gente me diga nada si estoy sin remera, dijo Goku confundido. Bárbara se sonrojó, de tan solo pensarlo. Nunca había conocido ese lado tuyo, el que demostraste en la oficina de Lena, dijo Bárbara, cambiando de tema, solo para no pensar en Goku sin remera por la calle. Yo tampoco, no soy de ponerme así, dijo Goku encogiéndose de hombros. Bueno, vamos a cambiarnos y luego a almorzar, y ya después si quieres te puedes ir a entrenar, dijo Bárbara. Me gusta esa idea, dijo Goku con gran emoción. Bárbara rió, ella no sabía si llevaba a un niño en la moto o a una persona adulta. Fin del capítulo.